Bendiciones, Dios les bendiga, les saluda el pastor César Maenza de la iglesia Centro de Avivamiento Fundamento de Dios, muy contentos de poder tener una transmisión más por este medio, de llegar a sus hogares con la bendición del Señor. Hoy es el día que Dios ha hecho para nuestra bendición, para bendecirnos, para prosperarnos, para apoyarnos, para fortalecernos y para que nosotros, sus hijos, veamos su gloria aquí en la tierra. Hoy tenemos una entrevista con dos jóvenes. Se trata de Verónica y también de Jerry, dos jóvenes que también son esposos, son parejas. Son miembros de la Iglesia Fundamento de Dios Las Américas y hoy son nuestros invitados especiales. Ellos tienen un testimonio de impacto, así que esperemos que te conectes a esta transmisión y compartas el enlace. No te olvides, comparte el enlace a tus amigos, contactos, para que también puedan disfrutar de este tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a tener un tiempo corto de oración. Queremos que te unas a esta oración para así poder ya dar inicio a esta entrevista y poder escuchar a nuestros hermanos que tienen cosas maravillosas, sorprendentes, de impacto, que van a edificar nuestras vidas. Así que vamos a orar en este día. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este día, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, llegar a través de estos medios a los hogares, a las familias milagreñas, para bendecirlos con tu palabra, para testificar de las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Bendice esta programación de principio a fin y que todas las personas que se conectan, Señor, puedan ser edificadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, mi Señor. Amén. Bueno, tenemos aquí a estos dos jóvenes, nuestra hermana Verónica Peppers. Bueno, preséntate a las personas que nos están mirando ahora mismo. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Etcétera. Lo que tú creas conveniente decirle a la audiencia en este día. Bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Verónica Pepper. Tengo actualmente 23 años. Casada, gracias a Dios, junto a mi esposo, sirviendo en la Iglesia Fundamento de Dios Las Américas, en el Ministerio de la Alabanza. Amén. También tenemos a Jerry. Jerry, la gente nos mira, la gente que se engancha ahora quiere conocerte un poco a Jerry. Cuéntanos, preséntate, danos tus datos, por favor. Amén. Mi nombre es Jerry Rizzo, tengo 24 años. Como ya lo dijo mi esposa, estamos casados, sirviendo al Señor fielmente y adelante, luchando ahí como esposos. Tenemos una bendición tremenda, es mi hijito, y pues más adelante van a conocer más de nosotros. Amén. Bueno, queremos que te enganches a esta transmisión y no olvides, ¿no? Centro de Avivamiento, Fundamento de Dios, conéctate y comparte el enlace. Vamos a iniciar este diálogo. Hay una cita bíblica que también queremos compartir en este día, que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 27, versículo 13. Es la cita bíblica que nos identifica a muchos. De manera especial, Dios habló a mi vida a través de esta porción bíblica. Este Salmo 27 es uno de mis preferidos y he predicado de estos dos últimos versículos. Y qué sorpresa cuando Verónica nos comparte también esta porción bíblica, porque siempre a nuestros entrevistados le preguntamos si tienen alguna base bíblica, algún texto en especial que quisieran compartirlo, y justamente nos ha dado esta cita. Y la voy a leer, dice así la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Bueno, chicos, quiero decirles que esta cita es una de mis preferidas y es una porción bíblica que me llena de fe. Es una porción bíblica que me motiva, me inspira a creer al Señor. Porque David en este salmo, ¿no? El 1 es fantástico, ¿no? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, ¿no?, contra mí para comer mis carnes, ellos huyeron y tropezaron. Bueno, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Es un salmo muy precioso, me edifica mucho. El versículo 10 dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Pero Verónica, cuéntanos cómo hacía esta porción bíblica. ¿Por qué es tu preferida? Cuéntanos. Bueno, sí, es verdad. Mis versículos favoritos de toda la Biblia
Yo estaba pasando persecución hace aproximadamente unos 2 años atrás. Dios trataba conmigo de una manera extraordinaria. Y bueno, me sentía un poco, en ese tiempo, me sentía un poco mal por las situaciones que estábamos pasando junto como esposos en mi hogar. Y recuerdo tanto que abrí la Biblia y encontré Salmos 27, lo leí, hasta que me encontré con el capítulo 13 y 14. Y dije, esas palabras las necesito. Amén. Y esas palabras las puse en práctica. Y sobre todo cuando me sentía mal, siempre decía, aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntate, sí, espera a Jehová. Y siempre cuando pasaba momentos duros me decía, sí, espera a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, espera en Jehová, porque Él va a cumplir lo que Él prometió en ti. Amén. Entonces esos versículos me levantaban el ánimo siempre cuando me sentía mal. Amén, claro. La fe es el antídoto para reponerse ante los conflictos, ante el desánimo, porque el desánimo es uno de los enemigos que nosotros tenemos, que tenemos que enfrentar. El desánimo es un enemigo acérrimo de los creyentes y nos quiere detener, nos quiere paralizar. Hay que llenarse de fe. Por eso David dice, hubiera yo desmayado, o sea, me hubiese desanimado si no creyere. Pero los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que ser de fe, tenemos que creer, confiar en el Señor. Esa fe firme en Dios, en sus promesas, aunque tenemos que esperar también. Porque Dios nos ha dado palabra que en algún momento se va a cumplir, claro. pero la fe, juntamente con la paciencia, ¿no?, nos llevan a heredar las promesas, como dice Hebreos capítulo 6, versículos 12 en adelante. Verónica, cuéntanos un poco de tus inicios. La gente que está al otro lado no conoce de Verónica, quizá te han visto cantar, eres una joven muy talentosa que canta muy lindo, te vamos a escuchar también luego, pero ahora cuéntanos en primer lugar tu inicio, cómo fue tu niñez, tu juventud, cómo llegaste a conocer al Señor. Tú tienes una historia muy bonita que compartirnos, cuéntanos, la gente está al otro lado expectante, que quiere conocer un poco más de Verónica Peppers. Amén. Bueno, yo nací el 26 de agosto de 1996. Aquel día, bueno, fue alegría para mis padres, pero también tristeza porque nací con muermo, tomé agua fuente, decía el doctor. Bueno, desde ese momento mi vida fue un poquito trabajosa en lo que es el ámbito de salud. Y mi mamá me contaba que normalmente semanalmente ella me llevaba a Guayaquil a sacarme agua de los pulmones. Oh, ya. Así fui creciendo. Fui desarrollando asma, fui desarrollando alergias a todo, al polvo, a todas cosas. Entonces fui en ese ámbito muy cuidada, porque normalmente me resfriaba, claro. Normalmente tosía y cualquier cosa se me pegaba. Y a la edad de 15 años me dio una neumonía súper fuerte. Wow. Tras gripes, tos que nunca fueron curadas realmente. Y recuerdo muy bien que fue en noviembre, para el tiempo donde se toma la coladita morada. Ese día, fin de semana, caí yo mal. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? 15 años. 15 años. A la edad de 15 años ya la enfermedad se hacía más fuerte, sí. Más difícil de sobrellevarla. Sí, porque yo no podía jugar fútbol, no podía hacer ningún tipo de ejercicio que me haga cansar, agitar. Y un joven de 15 años, claro, imagínate. Sí, un joven de 15 años quiere jugar, quiere participar, quiere hacer muchas cosas, pero yo no lo podía hacer. Entonces yo caí enferma, me llevaron al seguro. Me tuvieron sí un buen tiempo fuera porque tenían que hacerme estudios y todo. Y cuando ya dieron con lo que tenía, me dijeron, señora, hay que llevarlo urgentemente, hay que internarlo urgentemente. Y ellos me atendieron, me pusieron suero, me llevaron a habitación y ahí estuve resguardada. Cuando ya vieron que la cosa fue un poco más grave y que podía contagiar al resto, me llevaron a aislamiento. Wow. Ahí pasé sola con mi mamá un buen tiempo y ahí estuve con fiebres, porque tener neumonía es bien difícil, claro. Porque aparte de la fiebre, el malestar, es ese ahogo de la flema que uno tiene. No puedes respirar normalmente, ¿no? Claro. Para que las personas al otro lado nos puedan escuchar y puedan atender, ¿no? Se dificultaba el momento de la respiración, ¿no? Sí. Te ahogabas. Claro. Ajá. Sí, sentía algo como que me apretaban aquí en la garganta y era algo que me asfixiaba. Me tenían que hacer terapias respiratorias, poner oxígeno, pero aún no había mejoría. ¿Y tú qué sentías en ese momento cuando estabas con esa situación?
cuando te vienen estos ahogos, estos malestares, sentirte aislada, ¿qué pasaba por tu mente? ¿No pasó por tu mente en un momento decir, Señor, ¿para qué me diste la vida? ¿Por qué estoy aquí? De repente hay cosas que uno no las dice, ¿no? De repente alguien que está al otro lado pues puede identificarse con tu dolor. Sí, estaba muy triste. Sentía que me iba a morir, realmente sentía que me iba a morir. Tanto que cuando me dejaban sola me desesperaba porque pensaba que no iba a ver nunca más a mi familia. Entonces llegó tanto un viernes, recuerdo muy bien, un viernes 12 de la noche. Estaba clamando a mi mamá y así... ¿Tu mamá era creyente? Sí, mi mamá era creyente, mis padres, mi familia en aquel entonces y hasta el día de hoy. ¿Y tú también naciste en la iglesia cristiana? A los 15 años todavía eras creyente también. Claro, sí, yo nací en un hogar cristiano, pertenecía a la iglesia Jerusalén en aquel entonces y servía también en la iglesia Jerusalén cuando sucedió todo esto. Entonces ya llegando ese viernes 12 de la noche, ¿qué pasó? Ese viernes a las 12 de la noche mi fiebre estaba muy alta y me ahogaba, ya casi yo no reaccionaba. Mi mamá oraba, entonces como ya vio que ya era hora de descansar, ella se acuesta a mi lado y nos acostamos a dormir las dos. Al cabo de 3 horas después, mi mami se levanta con que estábamos húmedas las dos. Ella estaba mojada, tanto yo estaba mojada el cabello, todo mi ropa estaba totalmente húmeda y el olor que emanaba ese líquido era súper concentrado y apestoso. Entonces mi mamá inmediatamente me levantó, como no puedo estar húmeda obviamente por el aire acondicionado y por la situación, me llevó, me cambiamos la sábana y todo, pero los doctores no daban razón por qué es que yo había transpirado de esa manera. Entonces llegamos a la conclusión de que eso oloroso y eso que había salido era lo que Dios había permitido que de mis pulmones salgan por mi transpiración. Fue totalmente instantánea la sanación, que de ahí en adelante yo corría con mi carrito del suero a visitar, porque yo soy bien muy amiguera en eso, y yo iba a visitar a cada uno de los pacientes de los cuartos. O sea, ese día viernes que ya parecía que todo se terminaba, de repente tu madre empezó a clamar fuertemente y el Señor de alguna manera te liberó. Esa es una liberación y una sanidad que se manifestó en tu vida ese día, porque tú nos comentas que empezaste a transpirar fuera de lo normal. No fue algo normal, fue hasta tu cabello, me dice, ¿no? Que fue empapado de líquido y el olor fétido, ¿no? Todo eso te llevó a la conclusión de que el Señor te había liberado y sanado. Porque luego tú empiezas a correr, a caminar, empiezas a movilizarte y de allí... Los doctores preguntaban, ¿y esta niña por qué la internaron? Y dices, no, es que ella tenía un cuadro de neumonía grave. Y dicen, no, pero si no parece, vamos a hacer estudios. Y me llevaron a hacer estudios y me hicieron radiografías y todo totalmente sano. Y dijo el doctor, señora, yo no sé qué hace esta niña aquí porque ella está totalmente sana. Parece que ha habido una equivocación, ella no ha tenido nada. Llévesela a la casa. Y el mismo día, sábado ya, en la tarde, me dieron el alta y pude irme a mi casa. De un momento de dificultad, un momento de desesperación, donde no sabemos ya, tú prácticamente estabas pensando quizás lo peor, pero el Señor intervino. Así es. Qué asombroso, qué maravilloso el entender la bondad de Jehová. Es lo que David dice en este salmo: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, esta jovencita creyó, su madre creyó y clamaron a Dios y Dios respondió. Dios respondió la oración con sanidad, con liberación. Y luego pues se fue a su casa y vio la gloria de Dios. Qué hermoso testimonio de Verónica, un milagro de sanidad. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar con este testimonio. Es solamente el inicio de lo que Dios ha hecho en esta jovencita y también en lo que van a escuchar, en lo que Dios hizo con Jerry, también su esposo. Así que no te desconectes, mantente ahí firme en la transmisión. Volvemos de esta pausa.
Queremos ser llenos de ti, queremos ser transformados por ti. Quebrántanos, Señor, ven, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Ya estamos de regreso en esta hermosa entrevista a nuestra querida hermana Verónica y a Jerry, una pareja de esposos jóvenes que tienen un testimonio muy hermoso. Y continuando con Verónica, recibiste un milagro, recibiste la sanidad de parte del Señor, viste la mano de Dios y de allí tu vida pues lógicamente empezó a correr como una niña normal, una jovencita normal. Cuéntanos cómo conociste al Señor de verdad, porque aunque muchas veces nosotros hayamos crecido en un ambiente cristiano o de padres cristianos, tiene que haber un momento de transición donde no solamente vamos a la iglesia, sino que tenemos una experiencia que marca, que cambia nuestra vida, es cuando realmente lo conocemos a Él. Tenemos una experiencia y lo conocemos al Señor. Es bueno ir a la iglesia, es bueno que nuestros padres nos lleven de ley, eso es lo que la Biblia manda, pero es importante conocer al Señor. Hay mucha gente que no lo conoce, que ha escuchado nada más, o que está en una iglesia, pero hace falta algo, el ingrediente especial, la conversión. Cuéntanos tu conversión. Bueno, como dice mi pastor, que es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Amén. Entonces yo solo conocía de Dios, pero no lo conocía realmente a Él. Entonces yo, pasé mis 2 años, 16, 17. Cumplidos los 17 años, volví a reencontrarme con el que ahora es mi esposo. Ah, ya, interesante. Sí, pasaron muchas cosas en mi hogar y todo. Bueno, yo muy rebelde, ¿para qué? No voy a negarlo, siempre fui muy rebelde, no quería que nadie me diga qué hacer ni cómo hacerlo. Pero bueno, me volví a reencontrar con él a los 17 años y me fui con él de casa, fui a vivir con él. En el transcurso de ese tiempo uno piensa que todo va a ser color de rosa, pero no es así. Pasamos muchas cosas duras. Y también cuando uno se va de casa sin la bendición de Dios y sin la bendición de Padre, y sobre todo sabiendo que yo era una hija de Dios y congregada y bautizada, entonces no me podía esperar más. Tenía que pasar esto por mi desobediencia, porque uno siempre tiene consecuencias a lo que uno hace, a sus actos. Entonces me fui con él y bueno, los primeros meses fueron muy bonitos, pero de ahí para allá todo como dicen, se volvió un infierno durante muchos años, hasta que pude tener a mi hijo. Ahí fue un poco más fuerte la situación como relación entre pareja. Claro. Él siempre cuenta el testimonio que él no quería ser papá, pero yo sí, y él quería que no venga el niño al mundo. Entonces por eso él hacía 1001 cosas para que él no viniera al mundo. Al tener yo 5 meses de embarazo, el niño ya no podía seguir en el vientre, ya estaba viniendo, ya yo tenía dolores de parto y todo. ¿A los 5 meses? A los 5 meses. Y cuando yo recién tenía 4 semanas de embarazo, me lo tenían que sacar también porque el niño no tenía latidos ni tampoco estaba dentro del útero. Wow. Pero milagro de Dios que esperamos una semana más. Mi mamá en oración, yo aún todavía terca, pero sí creía y oraba a Dios, pero hasta ahí nomás. No quería entregar compromiso, en serio. No quería compromiso. Entonces Dios me dio ese milagro de que mi hijo sí naciera. Bueno, mi esposo, cuando yo estaba de 5 meses, él fue el que ahí recibió a Cristo, conoció y quiso aceptar a Dios. De ahí más adelante fue creciendo mi hijo, fue viendo golpes, fue viendo maltratos entre él, a mí y yo hacia él. No vivíamos bien. ¿Por qué? Porque cuando no está Dios en un hogar, es imposible avanzar. Es imposible avanzar cuando Dios no está en un hogar. Y entonces, hasta que tocamos fondo hace aproximadamente 2 años atrás, ya tocamos fondo. Ya la relación no caminaba, no funcionaba. No caminaba. Pero ya estando congregándonos en la Iglesia Fundamento de Dios, realmente no es que no nos querían ayudar.
nosotros no nos queríamos dejar No se ayudar. dejaban ayudar. No nos dejábamos ayudar. Nuestro pastor siempre aconsejándonos, pero éramos nosotros los que no queríamos. Pero hace 2 años atrás nosotros dijimos no, tenemos que conocer realmente a Dios. Entonces ahí fue que realmente conocimos a Dios. Por primera vez sentimos que fue el toque del Espíritu Santo. Amén. Por primera vez sentimos que es sentirse amados, porque nosotros a raíz de todo eso, de que teníamos conflictos y todo, rechazábamos a la gente, rechazábamos a las personas. O sea, tanto yo en lo personal, yo no quería que nadie me hable. Testigos hay muchos de mis hermanos de la iglesia que ellos eran Dios te bendiga, y yo Dios te bendiga y hasta ahí nomás. Pero hace 2 años atrás fue que fuimos, Dios hizo algo diferente en nosotros. Fue una transición. Dios nos convirtió en lo que hoy en día podemos testificar de que somos hijos fieles. Amén. En Gloria al todo Señor. tiempo. Y ahora ya tenemos un ministerio en la iglesia. Dios nos ha permitido que nosotros seamos líderes del grupo de la alabanza, Amén. poder liderar a jóvenes ahí, también adultos, porque también ahí tenemos personas mucho más mayor que nosotros, y entre todos amarnos, aprendimos a amarnos, a luchar por lo que Dios nos ha dado, a luchar por ese ministerio, levantarnos todos juntos, no solo nosotros 2, sino todos levantarnos, Amén. que sea la atmósfera de Dios siempre en medio de nosotros, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros entonamos. Amén. Así. Gloria al Señor. Bueno, qué interesante. Y bueno, saquen sus conclusiones también allá en casa. De repente usted no está viviendo esa plenitud en Dios. Es importante que usted entienda. De repente usted está en una iglesia, de repente usted está leyendo la Biblia, está orando, lo llevan sus padres a la iglesia, pero en usted no ha habido una conversión, no ha habido un trato de Dios en su vida. Puede ser por causa suya, puede ser porque usted aún no quiere abrir su corazón totalmente para que Dios entre. Hay muchos factores que a veces impiden el que esto se desarrolle como Dios quiere, pero es muy interesante reconocer. Verónica reconoce que ella no quería ayuda, ella reconoce que aún no quería pues realmente compromiso con Dios, hasta que tocó fondo. Esto es importante. Hay un momento en la vida de las personas, ¿no? Cuando ya las personas se rinden, cuando dice ya no puedo más, esto no funciona, esto no camina. Y uno mismo se da cuenta, uno mismo percibe que las cosas no están caminando, que aunque estamos en la iglesia, lógicamente eso no nos salva. Necesitamos estar en la iglesia, pero convertidos al Señor y hacer la voluntad de Dios. Es importante que tú entiendas esto. Y bueno, cuando ellos se determinaron, cuando ellos decidieron ya, pues realmente entregarle su corazón al Señor, dejar que Dios obre en su vida, las cosas empezaron a cambiar. Y algo muy importante que nos relataba Verónica es que empezaron a ver el amor de Dios tan tangible, tan real, que empezó a coberturarlos a ellos, y ellos empezaron a poder servir ahora sí, sin rechazar a la gente. Porque cuando te llenas del amor de Dios, cuando Dios te visita, te marca, te transforma, te hace una nueva criatura. Y tú empiezas también a tolerar a los demás. Tú empiezas a los demás a ayudarlos, a motivarlos, a levantarlos, no solamente a criticarlos, a señalarlos. Lamentablemente hay mucha gente que no está convertida en la iglesia y a veces lamentablemente pues opera de una forma incorrecta. Pero esperemos que esto cambie. Jerry Rizzo, te hiciste muy joven de Verónica. ¿A los cuántos años? A los 17 años me hice yo de ella. Ya, dice Verónica que se conocían ya desde la escuela. Claro, Cuéntanos un poquito ahí de eso. éramos compañeros nosotros desde la escuela, desde preescolar. Pero siempre nos manteníamos nosotros al margen. ¿Por qué? Porque nosotros en ese entonces éramos rivales. Porque como ella canta y yo también canto, entonces éramos rivales. Nosotros no nos gustaba compartir escenario, o sea, queríamos el escenario para nosotros solitos. Amén. En ese entonces yo cantaba lo que es la música mundana de Pedrito Fernández, que se titula La Mochila Azul, y ella también la comenzó a cantar. Entonces yo le cogí un poco de coraje, de fastidio, pero siempre y cuando yo siempre decía, la gente decía, cuando la gente estaba por ejemplo en el bar, estaba metida, y yo comenzaba a cantar, decían, ve, ahí está Pedrito Fernández, y todos los buscaban, pues, y era yo. Entonces bueno, nos terminamos en la escuela, cada uno buscó, tomó rumbos distintos, unos se fueron a otro colegio, yo busqué a la Alborada. Entonces, pero
mis compañeros dijeron que querían hacer una reunión para compartir un momento con todos los que habían compartido en la niñez. Entonces, un reencuentro. Un reencuentro, exactamente. Entonces ella me escribió y me dijo, mira, los muchachos me dijeron para hacer un dúo, cantar algo ahí para podernos poner en... ¿Cuántos años tenía ahí cuando...? 17. Eso pasó 17. Cuando tenían los dos 17. Claro, nosotros teníamos 17. Tienen la misma edad los dos. Amén. Yo les gano por ahí con unos mesecitos. Pero entonces decidimos hacer ese dúo. Y yo le dije, bueno, vamos a encontrarnos ¿Qué en el canción parque. cantaron? Y vamos a... No cantamos nada. Eso fue un pretexto. Yo siempre digo que Dios trabaja con pretextos. Entonces nosotros nos reunimos en el Parque de las Madres, que muchos lo han de conocer. Y de ahí comenzamos a entablar conversación. Le decía, vamos a cantar esta música. Y ella me decía, sí. Entonces una vez en el chat yo le digo, si tú me sacas la lengua yo te beso. Justamente ella me sacó la lengua, entonces yo la besé. Quería que la beses. Exactamente. Entonces yo cogí y después la fui a dejar como todo caballero a la casa. Bueno, ella vivía en ese entonces vivía en la ciudad de San Francisco. Ya. Y yo de la Rosa María yo no salía porque, o sea, era un niño que en ese entonces no salía sin los permisos de los padres. Okay. Entonces me daba temor ir a dejar a ella porque allá lo que es la ciudad de San Francisco era peligroso para mí, o sea, para mi conocimiento era peligroso. Entonces me daba como el temor, pero yo como todo un macho, o sea, para acompañarla, cogí, la acompañé hasta la casa, la dejé ahí. Ahora no pasaron ni media hora que yo la llamé por teléfono y entonces yo le dije, oye, te extraño, te quiero ver, y quedamos de acuerdo para vernos al siguiente día. Al día siguiente yo le pedí matrimonio, o sea, estamos hablando... Así nomás. Perdón, que sea mi novia. Sí, ya. Porque de una. Entonces eso pasó cuando nosotros tuvimos el encuentro que yo la besé. Eso pasó un 26 de octubre. Ya. El 27 de octubre yo le pedí que sea mi novia. Y el 28 que se casa. Y el 28 ella tuvo una discusión con la mamá y ella estaba tomada porque ella tomaba en ese entonces. Entonces me dijo, Jerry, necesito que tú me vengas a ver porque en ti nomás yo confío y muchas cosas más. Yo recién llegaba a hacer mis pasantías. Tú bravo. Molesto porque no me gusta, nunca me ha gustado lo que es el licor ni tampoco que una persona fume. Yo desde muy pequeño vi eso en mi padre, que era una persona alcohólica. Pero tú no eres cristiano, ¿no? Yo no era cristiano, pero no compartía eso. Es más, a mí no me gustaba ni siquiera pertenecer a un grupo donde estaban en baile y todos, en discotecas, no. Bueno. Por esa parte siempre yo me reservaba. Entonces ella me molestó un poco eso, pero entonces yo la fui a ver y conversamos. Entonces me dice, llévame a un hotel porque yo no puedo irme a la casa de mi mamá porque tuve ese inconveniente. Entonces yo le digo, bueno, vamos para llevarte, yo te pago en tal caso para que te quedes ahí. Pero como estábamos cerca, o sea, ella estábamos en el Parque de las Madres, que nos encontramos una vez más, pero yo vivía en la ciudad de Rosa María, a unas cuantas cuadras del Parque de la Madre. Entonces ella me dijo, préstame tu baño, como ella sabía dónde yo vivía, préstame tu baño. Entonces yo la llevé, le pedí permiso a mi mamá, entró al baño, pero el baño estaba justamente al frente de mi cuarto. Ella hizo sus necesidades y yo me descuido, voy a decirle a mi mamá que ella estaba tomada y eso, cuando yo la vi en mi cama. Entonces, de ahí, bueno, para no alargar la historia, yo me iba a quedar donde mi hermana a dormir para que ella se quede descansando ahí. Pero como quien dice, la carne es débil, entonces yo cedí en ese aspecto. Y cuando ya pasó eso, que se tiene que pasar entre adultos, entonces no estábamos preparados, pero yo dije, como una persona... ¿cómo se podría decir? Temerosa, con principios. Exactamente, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú te tienes que quedar aquí, ya no te vas a ir a tu casa. ¿Por qué? Porque tu mamá va a pensar que yo solamente te utilicé y que quise eso, y entonces yo voy a ser responsable en ese aspecto. Buen muchacho. No sabía que me metía exactamente. Y te gustaba Verónica, lógicamente. Estaba enamorada de ella. Sí. O sea, todo se dio, todo encajó. Claro, entonces yo decía que todo es bajo un propósito. Yo sé que Dios tuvo un propósito. Fue un pretexto que utilizó eso del encuentro para que junten nuestras vidas. Y pues yo en ese entonces no quería hacerme de compromiso, pero ya me vi en la obligación de hacerlo. Cuando yo comenzamos a entablar la relación, se podría decir así, los padres de ellos tenían alrededor de los 6 meses, ya comenzamos a tener discusiones. Entonces los padres de ella me decían siempre, tienes que aceptar a Dios, tienes que aceptar a Dios. Y hay algo que marcó tanto mi vida, que el papá, una vez estábamos de noche, eran como aproximadamente las 7 de la noche, el papá me dijo, Jerry, mi hija se va a quedar aquí, y si tú quieres buscar de mi hija, pues tienes que venir con una Biblia. Ya. Entonces cuando yo dije eso me impactó bastante. ¿Por qué? Porque yo conocía de Dios. Mi familia no era cristiana, pero yo sabía que existía un Dios. Ajá. Y sabía que Dios siempre me libraba a mí de todo mal. Entonces me dolió mucho eso, porque me estaban obligando a buscar de Dios cuando yo no creía. Y yo sé que Dios topa
al ser humano cuando tenemos un encuentro para que podamos aceptarlo. Claro. Entonces ellos me hicieron hacer una oración de fe, pero yo sé que esa oración no tuvo validez. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una oración de fe, se quebranta ante los pies de Dios. O sea, siente ese encuentro con el Señor. Y en esa vez yo le dije, ya Padre amado, yo te acepto como mi único Salvador y bla, 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 bla. Y entonces ya, pero por querer estar con ella. Entonces, bueno, para no alargar esa historia, pasamos varios procesos. Pero lo que más marcó mi vida fue cuando ella quedó embarazada. Como ella lo dijo hace un momento atrás, que ella no podía tener al bebé porque el bebé se lo querían sacar desde muy temprana etapa. Ajá. Entonces eso marcó mucho mi vida. Ahora el doctor decía que mi hijito estaba enredado en el cuello, en lo que bueno, en el cordón umbilical. Ajá. Estaba enredado, entonces que no podía dar a luz ella y que tenían que sacárselo, un montón de cosas. Entonces justamente en la Jerusalén, en esa iglesia en ese entonces nosotros asistíamos, éramos sabatinos, solamente íbamos los sábados nomás. Culto juvenil. Y salíamos éramos cristianos camuflados, o sea, salíamos de la iglesia y nos íbamos a dar vuelta en la zona rosa. Claro, está sin nosotros estar bajo el licor o bajo todo ese mundo, solamente por pasear como pareja. Entonces yo digo, esto no está bien, tiene que haber un cambio en mí. Uh-huh. Entonces hubo un día con el amado, se titulaba ese día, era de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Todo un culto de alabanza y también prédicas de jóvenes. Ese era un encuentro de jóvenes. Entonces yo le digo a ella, mija, yo quiero ir a ese encuentro, yo quiero ir, y estaba emocionadísimo. Pero no sé qué pasó en ese entonces que no pudimos ir. Pero llegó a las 5 de la tarde y yo le dije, vámonos. O sea, no va a poder porque teníamos un inconveniente, pero digo, ese inconveniente no nos va a quitar esa bendición. Vámonos. Porque yo sentía en mí que iba a haber algo extraordinario. Entonces llegamos a aquel lugar y justamente estaba en el receso. Obviamente habían tenido el tiempo de receso y digo, llegamos tarde, regresemos a nuestra casa. Cuando nosotros regresamos a nuestra casa, nosotros nos llamaron y nos dijeron, no, si todavía continúa, esto va a estar más tarde, hasta la noche. Entonces entramos. Para no alargar la historia, el predicador comenzó a predicar. En ese entonces comenzó a tocar mi corazón, comenzó a llenarme el Espíritu Santo de Dios. Y entonces él dijo, yo quiero, porque aquí hay una persona que necesita a Dios, necesita un milagro. Y entonces yo cada vez que relato esto, pues me quebranto. ¿Por qué? Porque fue algo tan grande que Dios hizo en mi vida. Uh-huh. Y el predicador decía, yo sé que aquí hay un joven necesita recibir de Dios. Y entonces cuando yo, sin darme cuenta, tenía los ojos cerrados y yo me vi al frente del predicador, o sea, en contra de mi voluntad, porque no sé si le ha pasado que usted no quiere, pero, o sea, el enemigo como que el enemigo lo ata a quien no se da ese paso, pero hay algo más fuerte, o sea, la liberación de Dios, del Espíritu Santo trabajando en usted, y yo me vi allá al frente. Cuando yo me vi quebrantado y el muchacho me decía, era un joven que me decía, ¿sabes qué? Dios te va a conceder ese milagro, solamente acéptalo porque Él es el camino, la verdad y la vida, y tú necesitas de Dios, necesitas tener un encuentro con Él. Entonces yo ahí acepté al Señor con quebranto y todo. Entonces yo pude entender que yo hice un pacto con Él. Amén. Un pacto porque yo me quebranté. Entonces ahí, y después cuando salimos de ahí, yo le quise comentar, como cuando uno tiene una enamorada y quiere comentárselo a todo el mundo, o sea, sacar prácticamente pecho, diciéndolo así vulgarmente, de la mujer que Dios había tocado para que sea tu novia en ese entonces. Pero eso es cuando nosotros hablamos en lo natural. Pero ya en lo espiritual yo tuve un encuentro con el Señor y yo a todo el mundo le quería decir, oye, yo me hice cristiano y Dios me tocó así y Dios me hizo quebrantar, Dios me llevó al frente sin yo querer. Entonces yo le quería compartir. Yo llegué emocionadísimo a la casa de ella, le compartí, los padres dijeron gloria a Dios, por fin, o sea, amén. Por fin nos ganamos la vida de Jerry, se podría decir así, para que él ya no sea aquella persona que no era agradable para mi hija. Entonces nosotros seguimos ahí en los caminos del Señor, ya íbamos más constantes, íbamos los sábados y los domingos. Entonces, pero siempre Dios te tiene que permitir, como dijo mi esposa, tocar fondo. Nosotros yo toqué fondo porque mi hijito, cada vez que nosotros como pareja, siempre como pareja, yo les recomiendo, siempre como pareja van a tener inconvenientes, van a tener problemas, discordias, pero siempre Dios es el que tiene el control de su hogar. Entonces, en ese entonces nosotros no teníamos, prácticamente no queríamos que Dios obre en nuestras vidas, y cada vez y cuando nos queríamos separar. Pero Dios se manifestaba de una manera para mi vida desagradable. ¿Por qué?
porque él siempre tocaba a mi hijo. Dice que Dios, cuando tú te quieres apartar de él, él toca lo más valioso. Él te quiere quitar lo más valioso que hay en ti. Entonces él tocaba la vida de mi hijo, y mi hijo por 3 ocasiones lo llevamos grave, que ya no alzaba cabeza, a clínicas, y no me lo querían atender por ninguna parte. Lo llevé al hospital, lo llevé al IE y no me lo querían atender. Entonces yo decía, padre, o sea, desesperado yo como padre, a pesar de que mi esposa dijo que ya no, yo no lo quería atender. Pero ya cuando mi hijo lo tuve ahí en mis brazos por primera vez, entonces yo vi que era parecidísimo a mí. Entonces yo lo comencé a querer. Entonces ya cuando vino ese momento de que él se me quería ir, que estaba tan grave, entonces yo comencé a clamar, y nosotros descubrimos algo, que Dios no permitía que nosotros nos separemos. Entonces Amén. Cada vez que nosotros decidíamos unirnos como esposos a clamar ahí, mi hijito estaba ahí con un pocotón de cables, con un pocotón de suero, estaba ahí en la clínica, y nosotros nos cogíamos de los brazos y clamábamos por él. Entonces veíamos resultados, cómo Dios lo levantaba. Y después, vuelta por la terquedad, vuelta caíamos en lo mismo, y vuelta Dios lo tocaba de esa misma manera, hasta que nosotros entendimos de que no teníamos que continuar en la separación, sino que ya Dios quería que nosotros estemos unidos, porque Él tenía un propósito grande para nosotros. Entonces aquí siempre hay una parte en la Biblia que tocó mi corazón, que es en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces nosotros teníamos que dominar nuestro carácter, dominar esa separación, y tener ese poder de que nosotros podíamos salir adelante como hogar, como un hogar cristiano. Aleluya, gloria al Señor. Bien, es interesante poder escuchar a estos jóvenes de cómo Dios fue trabajando en ellos hasta que esta relación se pueda consolidar y sea una relación firme en Dios. Yo quiero decirte, tú que estás al otro lado de la pantalla, que hay que conocer a Dios. Esto es elemental. Hay que conocer a Dios, hay que tener un encuentro con Él, hay que tener una vivencia diaria con Él. Si realmente tú necesitas un cambio, necesitas buscar a Dios, pero necesitas convertirte a Él, arrepentirte, pedirle que el Señor venga a tu vida, a tu corazón, a tu mente, pedirle que transforme tu ser y empezar a vivir una vida diferente, una vida cristiana como Dios lo pide. Muchas veces no nos comprometemos con Dios. Yo quiero que tú me escuches atentamente esta parte. Muchas veces no nos comprometemos con Dios y estamos simplemente asistimos a un lugar, calmamos la conciencia, pero no pasa nada, no hay una conversión. Necesitas convertirte, Señor, necesitas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Necesitas experimentar el poder de Dios en tu vida. Dios tiene los recursos, Dios tiene la salvación para tu alma, y Dios tiene la respuesta para tus necesidades, para tus problemas familiares, económicos, para todo tipo de problemas. Dios es la respuesta, Dios es la solución, pero tienes que venir a Él. Acércate a Él creyendo, acércate con fe, acércate a Él con corazón sincero, y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios tiene milagros maravillosos para ti, pero quiere que vengas a Él arrepentido. Así que vamos a la pausa, continuamos con Verónica y Jerry Rizzo. Luego de la pausa, no te desconectes.
Bendiciones para todos, estamos disfrutando de esta programación y queremos enviarte un saludo. Tú que nos estás mirando, recibe un saludo fraterno de tu pastor César Maenza, tu amigo, tu siervo, aquí en la Iglesia Fundamento de Dios. Queremos agradecerte públicamente por seguirnos, gracias por seguir esta programación, gracias por compartirla, gracias por ayudarnos a predicar y a testificar de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Un saludo, Jerry, para la gente que nos mira, los hermanos de la Iglesia Fundamento de Dios, algún familiar, algún amigo que quisieras aprovechar este medio para enviarle un saludo. Bueno, pues yo aprovecho el momento para enviar un saludo a toda la congregación de Fundamento de Dios Las Américas y a cada una de las personas y cada uno de los jóvenes que nos están viendo. Yo sé que tal vez no nos conocen, pero yo quisiera incitarle a ustedes a que busquen del Señor si de pronto no conocen lo que es el encuentro con Dios. De mi parte, un saludo, aquí Jerry Rizzo, estamos con el pastor Maenza, un gusto de estar con usted en esta hermosa tarde. Amén, gloria al Señor. Mi hermana Verónica, un saludo para tus pastores, para tus líderes, no sé. ¿De quién viene tu ente ahora? Sí, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, reciban de mí un saludo grande, un abrazo aquí a la distancia a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Fundamento de Dios Las Américas, a mis amados pastores, a cada uno de los líderes de la Iglesia, los líderes de las damas, y agradecida con Dios porque este tiempo Dios lo ha separado para que nosotros podamos llegar hacia sus hogares, hacia sus vidas, contándoles el duro proceso, pero también contándoles de que Dios siempre ha estado en medio de nosotros, guardándonos en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Ser cristiano es mucho más que ir a la iglesia. Ser cristiano es una experiencia maravillosa con el mismo Cristo y también una experiencia gratificante porque el estar en Cristo pues, nos da oportunidades de conocer a las personas, nos da experiencia de servirle. El servicio es parte de la iglesia, de ser un creyente, de estar en una iglesia. Hay dos cosas fundamentales. Cuando conocemos al Señor, aprendemos a amarlo, a honrarlo dentro de la congregación, fuera de ella, pero también aprendemos a servirle. Y Dios quiere que tú le sirvas. Hermano que me estás escuchando, de repente estás frío, estás desanimado, estás apagado. Bueno, ahora no podemos nosotros reunirnos en las iglesias por lo de la pandemia, por toda la situación que atraviesa el país, pero pronto nos vamos a reintegrar, pronto todo se va a restaurar. Y yo creo que todo esto que hemos vivido nos debe llevar a una conclusión, nos debe de haber movido a llegar a la iglesia con otra actitud. Yo espero como pastor que la gente que está en su casa, cuando se reaperturen los cultos, pues pueda ser puntual, pueda ser fiel y le diga a su pastor, queremos servir en la iglesia, póngame a hacer algo. Porque el estar mucho tiempo paralizado nos ha llevado o nos tiene que llevar a la conclusión de que hay que aprovechar el tiempo y hay que servir al Señor. Para servir al Señor, Verónica, lógicamente uno primero cuando llega a la iglesia, uno es educado, uno es enseñado, uno es discipulado, es preparado, formado para luego poder servir. Porque si no pasamos los procesos de aprendizaje, si no aprendemos a ser humildes, a ser sencillos, cuando se nos dé una posición de liderazgo, pues lógicamente no vamos a hacer el trabajo como Dios lo quiere hacer. Cuéntanos un poquito de ese proceso y la bendición de poder ahora servir al Señor en el ministerio, en la parte de la alabanza, porque es ahí donde tú estás sirviendo. Así es. Bueno, nosotros fuimos instruidos por nuestros pastores, fuimos a áreas de liderazgo a recibir enseñanza y siempre que Él nos ha enseñado hemos sabido comprender. Y también hemos aprendido que liderar no tan solo es mandar, sino es la capacidad de influenciar a otros, a que puedan seguir una norma explícita o a seguir al servicio de Dios, pero con fe, con amor. Con la actitud correcta. Con la actitud correcta, sí. Exacto. Y bueno, nosotros empezamos desde muy abajito, no es que estamos elevados, no, porque para nosotros el liderazgo de la alabanza no es que nosotros mandamos. El liderazgo, nosotros somos todos. Muy diferente es que nosotros vengamos y le digamos, chicos, ustedes tienen que hacer esto. No, nosotros siempre vamos con esa actitud de que ustedes qué desean, que ustedes qué ven de diferente, qué podemos aumentarle a este ministerio o qué tenemos que sacar. Siempre hemos tratado de mantener entre todos ese respeto y sobre todo la amistad, porque no tenemos que separarnos de eso. Amén. O sea, es un grupo unido que entre todos aportan
todos se apoyan mutuamente y todos buscan el bienestar del ministerio, Así para la edificación es. de la iglesia, no para el Así éxito personal de una persona. Es muy importante. Así es, nosotros nos convocamos así internos a hacer ayunos, traemos enseñanza de qué es la alabanza, qué es la diferencia entre cantar, la diferencia entre adorar. Amén. Entonces nos hemos tomado muy a pecho el liderazgo, pero asimismo hemos trabajado no solamente en la alabanza. Nosotros aportamos a otras áreas también, ayudamos al liderazgo de damas, al de caballeros, a lo que es para ayudar a la iglesia, lo que es la limpieza. Nosotros ayudamos en todo, en toda área nosotros estamos ahí activos. Amén. O sea, muy distinto a lo que muchos pudieran pensar, de que somos los líderes y aquí la gente nos obedece, la gente se somete, la gente hace. Es diferente, ¿no? A un liderazgo espiritual basado en el ejemplo, basado en la influencia, basado en el amor, porque así funciona. Si hay egoísmo, si hay competencia, si hay rivalidades, si alguien quiere sobresalir, ahí vienen los problemas, ¿no? Cuando el ego está muy elevado y no entendemos que somos un cuerpo, que estamos aquí para sumar. Jerry, cuéntanos tu experiencia también. Eres parte del grupo de la alabanza de la Iglesia Fundamento de Dios Las Américas. ¿Cuál es ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? ¿Cuál es tu área? Actualmente me estoy desempeñando en lo que es lo que es la guitarra. Pero nosotros como líderes, nosotros empezamos, o sea, muchas de las personas que no han de ver han de pensar, no, a ellos los pusieron a cantar, los pusieron a dirigir un grupo, pero ¿de dónde los sacaron? Pero nosotros nos sacaron de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos, como ya lo decía, desde la limpieza. Desde ahí Dios nos fue utilizando. Entonces eso nos ayudó a atesorar la posición que hoy en día estamos como líderes de la alabanza. Pero también, como todos líderes, van a pasar un proceso. Amén. Ese proceso llegó y fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos si nosotros estábamos fallando o en sí no les gustaba que nosotros estemos al mando a muchas personas. ¿Por qué? Porque el grupo se iba desintegrando. El grupo se iba desapareciendo. Quedábamos solamente 4 personas, que fue la pianista, el baterista, que son los esenciales ahí, y mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo la parte también de líderes, que es la oración. Amén. Estar trabajando en la oración por ese grupo, para que Dios sea uniéndoles, para que Dios sea poniéndole ese amor. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, entonces empezamos a trabajar. Claro está que como somos pareja, somos esposos, nosotros topábamos ese punto en lo que es nuestra casa. Decíamos en qué estamos fallando, qué tenemos que hacer. Entonces llegamos a un acuerdo en trabajar los dos como esposos para también después influenciar a los otros que también trabajen. Entonces llegamos a un punto de nosotros convocar, como ya lo decía, ayunos. También hacíamos momentos de charla. O sea, nosotros no nos cogíamos a pecho lo que es el Ministerio de Alabanza a ir a ensayar para un grupo y ya. Nosotros también compartíamos, hacíamos una ronda ahí y compartíamos qué estaba mal, qué estaba bien. Hacíamos que también ellos participen. Que había que cambiar. Amén, así es. Y también, por ejemplo, nosotros no éramos las personas que cogíamos las músicas para ensayar. Cada uno también aportaba cuáles son las alabanzas que se podrían ensayar. Entonces eso es algo muy importante. Porque ahí nosotros vemos que no estamos poniendo ejemplo. El ser líder no es de coger y mandar y decir, ¿sabes qué? Tú haz eso, trae esa silla o coge ese micrófono, límpialo. No, nada que ver. Es poner el ejemplo. Amén, es muy importante. Eso es un liderazgo, poner el ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, así se hace. Mira, te lo voy a enseñar para que después tú lo hagas con amor. Siempre se enseña con amor, porque si nosotros enseñamos con arrogancia, con un poco de altismo, eso no, porque dice la palabra de Dios, dice que Dios mira al humilde de cerca y al altivo lo mantiene de lejos. Entonces uno tiene que tomarse lo que dice la Biblia muy en serio, que Dios no le agrada la persona que es altiva. Entonces nosotros siempre somos humildes. A veces nosotros, las personas nos dicen, oye, tú cantas bonito y cómo Dios te dio ese talento, pero nosotros siempre lo mantenemos en humildad, porque si nosotros dejamos que también las personas nos echen flores, nosotros también vamos a ir un poco escalando a que ya no depender de Dios, sino depender de uno. Eso también es algo muy importante que nosotros debemos manejar en esa área, de que cuando personas vengan a decirnos, sabes que tú los cantas bonitos, pues la gloria es para Dios, porque Él fue quien nos formó, Él fue quien nos dio ese talento y ese don. Amén. Muy bien, muy interesante. Mi hermana Verónica, cuéntanos las luchas, las batallas, porque es hermoso ver a un grupo
de chicos cantando, adorando ahí en escena, en el altar, ¿verdad? Qué hermoso, qué bonito, pero nadie sabe a veces la parte dura, la parte difícil, los ensayos, las horas, el estar ahí, el perseverar. Cuéntanos un poquito antes de continuar esta entrevista con otro tema. Claro, sí. Bueno, fueron días duros, pero también hubieron días fáciles. Habían días duros cuando no estábamos todos completos y queríamos que se escuche bien, y habían otros se nos hacían fáciles cuando estábamos todos completos, y ahí arrodillados todos orando, también pidiendo, a veces que no nos salía bien tal cosa y vuelve a ensayar, vamos de nuevo, que sí podemos, que sí nos va a salir bien, orando, y sobre todo que cuando nosotros nos paremos en un lugar a adorar, a exaltar el nombre de nuestro Dios, no seamos nosotros, Amén. sino el Espíritu Santo a través de nosotros tratando con el pueblo. Amén. Verónica, es interesante que el público al otro lado de la pantalla entienda algo. Yo quisiera que tú expliques, porque desde muy niña sufriste de asma, tenías el problema que nos acabaste de comentar, y aún hay estragos de esa enfermedad, ¿verdad? Hay momentos en que toses, hay momentos que te falta la respiración, ¿verdad? Claro. Pero eso es no estando en el púlpito. Claro. Cuéntanos eso, y ya estando en el altar, en la plataforma, eso ya no funciona. Nárranos eso, de las luchas y de cómo haces tú cuando ya te toca cantar. Si sientes el ahogo, no lo sientes, explícanos, por favor. Claro, sí. Bueno, es algo que es de no creer. Yo sufro de esas alergias, de que me falta la respiración, del asma, pero cuando yo me decido a cantar, a adorar a Dios, inmediatamente todo lo que me molestaba mucho antes de cantar se va. Ha habido muchas veces que yo he ido a cantar y mi garganta totalmente mal, ronca, ni hablar podía, pero cuando yo voy a cantar, totalmente eso se va. O sea, llegas a la plataforma y algo pasa. Claro, algo pasa. Y no es porque llego a la plataforma y ya, por lo que voy a coger un micrófono, no, sino es por lo que voy a hacer, por lo que voy a transmitir cuando yo voy a subirme a ese lugar. Porque yo siempre digo, y ha habido veces en que no me he sentido bien, y espiritualmente a veces me he sentido que no estoy bien, pero es el enemigo a veces que mete eso en la mente. Y yo voy y digo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Llorando antes de subir a cantar, a adorar. Yo le digo, Señor, no puedo, no me siento así. Yo, ¿cómo voy a transmitirle? Y cuando yo voy y tomo el micrófono, totalmente soy otra. Dios me quita y se pone Él, el Espíritu Santo, y Él es el que transmite paz, transmite amor cuando ministramos en la iglesia o en cualquier lugar. Porque Dios ha permitido que nosotros no tan solo lo hagamos en la iglesia, ya hemos empezado a salir al Triunfo, hemos salido ya a Santa Elena, hemos venido aquí a la iglesia, hemos venido a otros lugares y hemos sido, gracias a Dios, de bendición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué interesante. Esto de verdad me edifica mucho, me bendice, porque el saber que Dios es tan poderoso y sabe hacer las cosas bien, en el momento que esta niña tiene que cantar, que tiene que pararse en el púlpito, lógicamente se ha preparado, ha buscado el rostro de Dios en oración, ha estado pidiéndole al Señor la guía. En ese momento el Señor se manifiesta poderosamente en su vida, usándola para tocar los corazones. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a escuchar a nuestra hermana Verónica Piper, que nos va a presentar su talento, su don. Nos va a cantar aquí en vivo. Así que no te desconectes de la transmisión, quédate con nosotros. Ya volvemos en un momento. Después de esta pausa vas a recibir la bendición de Dios a través de los labios de nuestra hermana Verónica. Escuela de Fútbol Ángel Escobar te invita a formar parte de su equipo. Con 16 años de trayectoria y experiencia en el fútbol profesional, 2 veces campeón, ex Barcelona, Macará, Deportivo Quito y Olmedo. Representante y director técnico, ven y entrena como un atleta profesional. Tu desempeño nos llevará a patrocinarte en diversos clubes nacionales.
Entrenamos de martes a viernes, en horarios de la mañana y de la tarde. Sábados intensivos, de 9 a 12 p.m. Categorías dirigidas para chicos y chicas, desde los 4 a los 18 años de edad. Atención al cliente, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Pregúntanos por tu clase demostrativa, totalmente gratuita. Para mayor información al 0980 050 395. Estamos ubicados en el kilómetro 1.5 de la vía Naranjito, atrás de la unidad educativa Los Garabatos, zona fútbol. Te esperamos en la Escuela de Fútbol Ángel Escobar. Nunca dejes de soñar. Estamos de regreso, ya estamos listos para escuchar a nuestra hermana Verónica, quien nos va a deleitar con una hermosa voz, una voz del cielo, diría yo. Una voz que Dios está utilizando en este tiempo para edificar vidas, para tocar corazones. Así que vamos a dejar a Verónica con una interpretación en este día bajo el tema Algo sucede cuando tú le adoras. Es una bendición escucharte, Verónica, y que Dios te use en este momento para que todos aquellos que nos miran puedan ser bendecidos. Amén. Algo sucede cuando la adoras, algo sucede cuando la adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando la adoras, algo sucede cuando la adoras, cuando la adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque hubo un adorador. Pablo y Silas oraban, al Dios vivo cantaban, los presos las oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Así hayan dos o tres, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, yeah, se romperán. Algo sucede cuando la adoras, algo sucede cuando la adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando la adoras, algo sucede cuando la adoras, cuando le adoras. El enfermo sanará, el cautivo libre será, y la unción descenderá, y tu vida cambiará. El enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá, y tu vida cambiará. Él cambiará, Él cambiará, yeah, Él cambiará. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Hoy cuando le adoras, oh sí, cuando tú le adoras. Hoy cuando tú le adoras, hoy cuando tú le adoras, cuando le adoras al Señor, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando adoramos a nuestro Dios, algo tiene que acontecer,
y algo tiene que moverse. Cuando nuestra alabanza asciende a la presencia de nuestro Padre, el mundo de las tinieblas tiembla. Así que nunca nos cansemos de adorar. En tiempos difíciles, adoremos. En tiempos que no podemos más, adoremos. Porque cuando nosotros adoramos, nuevas fuerzas Dios nos da. Amén. Bravo, qué bendición, qué hermosa alabanza que hemos escuchado el día de hoy. Algo sucede cuando le adoras. Y el pasaje de Hechos, capítulo 16, menciona que ahí estaba Pablo, Silas en prisión. Se encontraban prisioneros, pero no dejaron de adorar, porque ellos fueron libres. No dejaron de orar, de adorar, de cantar al Señor. Es una bonita enseñanza, una enseñanza que llega mucho porque estos hombres de Dios, en las situaciones que se encontraban, adoraban. Amén. Y muchas veces nosotros, por alguna situación quizá minúscula, diríamos, un dolor, una pérdida de trabajo, de algo, nos deprimimos, nos vamos al piso y no queremos seguir, no queremos luchar, como que el mundo se nos cae encima, pero lo que tenemos que hacer es adorar, como decía Verónica. Verónica, cuéntanos, esa voz tuya, ¿cómo la descubriste? Cantabas desde muy niña, pero ¿pensaste en algún momento cantar en la iglesia? ¿Pensaste en algún momento que te iban a invitar a otros lugares a cantar? Explícanos un poco, porque de repente hay personas que dicen, yo quisiera cantar como tú. ¿Qué hiciste para cantar así, esa voz? ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo nací con ese talento. Lo nací y sí pensé algún día cantar, era mi sueño, pero cuando lo hice por primera vez en la iglesia, cuando tenía alrededor de los 14 años, dejé el micrófono abandonado en media pista. Entonces de ahí dije yo, nunca más vuelvo a cantar. Y solo cantaba para las serenatas y ahí medio lo dejé. Pero cuando regresé a los pies de Cristo, entonces ahí fue que me descubrió mi pastor Felipe. Y él dijo, ustedes son un gran instrumento para mi iglesia, sin saber que nosotros íbamos a congregarnos ahí y hoy por hoy poder servir en esa área. Amén. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a alguien que quiere cantar? ¿Qué consejo tú le darías? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace? Yo quiero cantar, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿A qué me remito? Claro, puede empezar pidiéndole a Dios dirección. Si si tienes voz para hacerlo, pulirla, buscar. Yo nunca he recibido clases. Nunca he recibido clases, nunca alguien me ha instruido en eso, nunca. Yo lo único que siempre les digo a las personas que me dicen, enséñame a cantar, y yo les digo, no sé cómo enseñarte, pero lo primero que tú podrías hacer, le dije, es primero pedir a Dios y que Él vaya de acuerdo a la voluntad de Él, puliendo tu garganta, y luego primero aprenderte una canción y darla como un especial, porque así se empieza, dándole un especial a Dios y buscar a alguien que le enseñe. Yo no he tenido la oportunidad aún de recibir clases de canto y sí me gustaría porque es algo bueno, hay que perfeccionarlo, sí. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál sería, Verónica, tu consejo, ¿no? Para el ministerio de la alabanza? ¿Algún consejo que tú le quieras dar a los chicos que están en la alabanza? Están empezando más que todo, a los que están empezando. ¿Qué consejo tú le darías para empezar un grupo de alabanza? Bueno, cuando nosotros empezamos no sabíamos nada, absolutamente nada, cómo unir canciones, cómo saber el acorde que termina y cómo empezar con otro. Nosotros no sabíamos nada de eso, pero es bueno instruirse y pedir dirección a otras personas que ya hayan pasado por eso, y sobre todo mantener la unión como grupo, orando juntos, buscando juntos la presencia de Dios, buscando juntos las alabanzas, algo que pegue, y también no solo ordenar las alabanzas de acuerdo a como nosotros queremos, no, sino pedir dirección. Señor, tú estás de acuerdo con lo que vamos a cantar, porque a veces nosotros podemos ir a ministrar a un lugar y esa iglesia o el lugar donde vamos a adorar esté pasando por dificultades, digamos, espirituales, y nosotros vamos a llevarle otras alabanzas que no los van a ayudar. Entonces, en esos tiempos, que las alabanzas más recomendadas son levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Entonces, esa es una manera de cómo poder armar listas, pidiendo siempre dirección a Dios, porque no
nosotros no tenemos que poner, que son las más Nuestro fáciles. gusto, nuestra Las que, preferencia. sí, las que a mí me gustan, no, sino es lo que el pueblo necesita. Amén. Amén, interesante. Y nuestro hermano Jerry, ¿qué consejo tú le podías dar a los jóvenes? ¿Tú también cantas? Amén, así es. Amén. Yo- ¿Así como tu esposa o...? Así como mi esposa, así como mi esposa. Muy Dejémoslo bien. ahí. Ok, listo. Bueno, pues el consejo que yo les puedo dar es que busquen primeramente la presencia de Dios. Recordemos que la presencia de Dios es buscar el rostro. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, Él nos va a guiar para que nosotros podamos guiar ese grupo que recién estamos empezando. También yo les puedo dar un consejo de que el grupo de la alabanza, lo que es el ministerio de la alabanza, es uno de los ministerios más complicados, que si usted va a estar luchando con su fuerza no lo va a poder llevar adelante, pero si usted está con Dios, téngalo por seguro que Dios le va a ayudar a que ese ministerio o a que ese grupo de alabanza fluya. Recordemos que la alabanza sirve para incluso para derribar todo obstáculo del enemigo. Como mi esposa lo dijo, la alabanza hace que el reino de las tinieblas tiemble. En lo que es cuando el pueblo de Egipto, el pueblo del Señor salió de Egipto, dice que ellos comenzaron a adorar, comenzaron a gritar, a dar voces de alabanza, y entonces recordemos que las murallas cayeron, los muros cayeron, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo Dios trabaja también lo que es la alabanza que hace un momento entonó mi esposa, de que algo sucede cuando nosotros la adoramos. Eso es la adoración. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos pudieron salir libres. ¿Por qué? Porque ellos adoraron. La alabanza sirve para eso, para adorar a Dios. Y cuando nosotros adoramos al Señor, ténganlo por seguro que algo va a suceder. Algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder a tu alrededor, con tu familia. Ahora, lo que yo les recomiendo es que busquen primeramente ese encuentro con el Señor, y el Señor les va a ayudar a que continúen con ese ministerio donde ustedes los han puesto. Amén. Bueno, es interesante que entendamos que muy pronto las iglesias se van a abrir nuevamente, se va a reaperturar, y todos, pastores, líderes, adoradores, tienen un gran desafío. ¿Te imaginas el primer servicio en la congregación? ¿Te imaginas eso, no? La gente va a ir hambrienta, va a ir expectante, deseosa de alabar a Dios. Yo me imagino esos primeros servicios serán poderosos y sin límite, ¿no? Porque la gente va a querer de alguna manera absorber. Así que hay que prepararse. Verónica y Jerry, hay que prepararse, y les felicitamos por el trabajo que están haciendo en la iglesia Las Américas. Las veces que hemos también ido, hemos compartido a veces la palabra o tiempos de bendición. Ha sido muy gratificante poderlos escuchar a ustedes, poder ver el deseo, más que todo el deseo, la gana, la pasión que le están poniendo a su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Debe haber esa pasión por las cosas que se hacen. Yo no concibo que alguien que quiera cantar y no tenga la actitud, la determinación, el deseo, las ganas de poder cantar, eso pues lógicamente no cuadra. Hay que mostrar actitud, fe, gana, deseo, ¿no? Y transmitir lógicamente a los demás lo que uno está haciendo para la gloria de Dios. Bueno, vamos a una pausa y retornamos con Jerry y con nuestra hermana Verónica para compartir un poquito más de sus vidas, un poquito más del ministerio de la alabanza del cual ellos desarrollan. Libertad, bendición.
Bendiciones, estamos disfrutando de esta programación, de esta entrevista, juntamente con nuestro hermano Jerry y su esposa Verónica, dos jóvenes que se conocieron desde la escuela, cantaban desde muy niños, competían muchas veces, pero en algún momento de la historia Dios en su propósito los unió, llegaron a ser novios, llegaron a ser pareja, se comprometieron entre sí y también se comprometieron con el Señor. Iban a la iglesia pero no eran comprometidos. Iban a la iglesia, celebraban los servicios, pero no había ese convertimiento, esa conversión. Hasta que un día se cansaron, se hartaron de la vida que llevaban, de una vida vacía, y recibieron a Jesús como su Señor y Rey de sus corazones. Y desde allí todo empezó a cambiar. Empezaron a someterse al Señor, a buscarlo de corazón, y Dios empezó también a manifestarse. Porque eso es lo lindo, lo hermoso de este camino. Buscar al Señor y Dios también se va a acercar a nosotros. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca también a nosotros. Y ha sido una experiencia maravillosa el que Verónica y Jerry pudieran conocer al Señor y también ahora poderle servir. Ellos le sirven en el ministerio de la alabanza, le cantan, le adoran al Señor, y en el testimonio que nos narraban han salido a algunos lugares ya a cantar. Se han ido a la península, se han ido a diferentes lugares llevando la alabanza, la adoración, inspirando a muchos y acercando a las personas a Dios, porque ese es el propósito, acercar las personas a Dios. Tanto los pastores, los líderes, los predicadores, los cantantes, todos tenemos ese propósito en común, acercar a las personas a Dios. Te pueden encontrar por las redes sociales si alguien quiere invitarte a un culto, claro, con la supervisión de tu pastor, con el permiso del pastor, ¿podrías acercarte? Sí, en Facebook. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Como Karen Verónica Pepper Almeida. Amén. Sí, ¿Te apasiona la alabanza? ¿Te gusta? sí, es algo bello porque cuando nos sumergimos en eso, pues sentimos esa presencia de Dios, ese fuego que quema dentro. Es algo inexplicable cuando nosotros adoramos a Dios. Explícanos un poquito más de eso, profundízanos, porque hay personas al otro lado. Dice, yo no sé, pero cuando yo veo a la gente que canta, que llora, que le da esto, que le da la tembladera, gente dice, son locos. Y ¿Nos puedes compartir un poco de eso? No es locura. Bueno, muchos lo tienen como por locura, pero no, es un sentir maravilloso cuando nosotros cantamos, sentimos lo que estamos cantando, porque es muy diferente que si yo levanto mis manos, pero no estoy levantando mis manos. O creo en ti, Señor, quiero levantar a ti mis manos. Y si nosotros estamos adorando a Dios y no lo estamos haciendo, o sea, no estamos sintiendo lo que estamos cantando. Okay. Pero eso es lo que nos ha costado bastante, porque hemos trabajado en eso. Y eso se trabaja en lo íntimo. Qué hermoso, qué hermoso. De rodillas delante de Dios. Ahí hemos trabajado en eso para cuando nosotros vayamos a ministrar la alabanza, ya Dios ya empezó a trabajar, ya trabaja y ya Él hace lo que tiene que hacer con las personas que necesitan también. Amén. Yo quiero rescatar este principio que tú nos estás dando, un principio poderoso. Dice Verónica en el relato, cuando nosotros nos metemos a adorar a Dios, esto es importante, músicos, adoradores, miembros de iglesia, siervos del Señor, cuando vamos a adorar al Señor, si la canción dice, levanto mis manos, yo levanto mis manos. Cuando dice, yo creo en ti, Jesús, o sea, yo inmediatamente estoy creyendo. O sea, porque muchas veces hay ese desfase, esa desconexión. Yo levanto mis manos, pero mis manos están abajo. O sea, se ha trabajado en esto, se ha disciplinado, se ha sumergido. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces no se siente, porque puedes en el momento no sentir nada, pero cuando te introduces, te sumerges en la adoración, en la alabanza, cuando te metes de verdad y empiezas a interactuar con lo que estás hablando, es allí cuando va a empezar a suceder el milagro y lo sobrenatural va a llegar. Esa es la llave. Esa es la llave, porque si tú estás esperando, a ver, yo quiero sentir para cantar, yo quiero sentir para levantar mis manos, no va a suceder nada. El servicio empezó y se terminó y te fuiste igualito. Es cuando en una actitud de fe, de adoración, de gratitud te metes, es cuando vas a empezar a sentir realmente. Y hay que trabajar en eso. Claro. Por eso dice la Biblia, ofrezcamos a Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. Nosotros entregarnos como ese sacrificio. Así es. En el antiguo pacto era un animal. Ahora somos nosotros voluntariamente que nos sometemos, nos sumergimos a él. Claro. Si en antes ese olor que emanaba el animal cuando se quemaba
era agradable a Dios. ¿Qué más ahora que nosotros cuando adoramos, cuando Amén. exaltamos el nombre de Dios, es mucho mejor? Ese olor fragante les llega a Él. Pero Amén. cuando no lo hacemos de corazón, ni siquiera vamos a No emanar sube, de o sea, nosotros. no fluye nada. Ujú. No sube nada. Hermano Jerry, Pues, mi hermano Jerry, cuéntanos un poquito cómo ha sido la vivencia de poder compartir escenario con tu esposa Verónica. Ahí, ¿se te hace fácil, difícil? A veces eres desplazado, ella es la protagonista, la que todo el mundo mira, todo el mundo escucha, la que quieren la foto con ella, y tú. Cuéntanos esa experiencia. La verdad que a los inicios, cuando nosotros recién estamos empezando en el Ministerio de la Alabanza, a mí me estaba jugando la envidia Claro. se estaba apoderando de mí. Porque todo era Verónica. Exacto. Me imagino. Pero entonces yo me pude hacer un autoanálisis, eso es muy importante para cada persona que adora al Señor, de cómo está usted. Recordemos que cómo nosotros estamos por dentro, eso son lo que las demás personas van a recibir. Esos son los que las demás personas van a percibir también. Es decir, si yo estoy vacío, nada que dar, no van a sentir nada del resto de las personas. Pero cuando yo me lleno de la presencia del Señor, no en la iglesia, sino en mi casa, dice la palabra del Señor que nosotros debemos cerrar nuestras puertas y estar en la intimidad con el Señor. Amén. Entonces cuando nosotros vemos eso, nos hacemos ese análisis y nos comenzamos a llenar de la presencia del Señor, entonces va a ocurrir algo. Cuando ya eso ocurrió, cuando yo descubrí eso, porque en mi corta edad yo no tenía alguna persona que me ayude en esa parte, pero yo lo descubrí. Entonces yo comencé a trabajar en eso, comencé a trabajar en mi intimidad con el Señor, y de repente yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo en el escenario. Fue algo muy grandioso. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado que cuando nosotros estamos adorando o estamos metidos bajo la presencia del Señor, bajo la cobertura del Altísimo, no queremos parar, no Así queremos es. terminar. Y entonces Así es. muchas veces el pastor ha estado atrás, mijo, ya termina, mijo, ya la hora. Pero yo, ya es cuando ya tú eres tomado por el Espíritu Santo, y entonces Él te hace pierdes. fluir. Y yo veía muchas personas que se quebrantaban con la alabanza. Entonces yo pude entender que era muy importante la intimidad con el Señor. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a que las demás personas puedan ser libres. Porque nosotros no sabemos si alguna persona va con algún problema de matrimonio o va a ir atribulada. Entonces Así es. nosotros no podemos trabajar. El único que trabaja es el Señor. El Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros obtenemos bajo la intimidad con el Señor. Él va a hacer algo extraordinario con esa persona que llega a ese lugar. El ministerio de la alabanza en una iglesia local es muy importante, es muy fundamental. Es hermoso cuando hay un grupo de chicos o de personas que están unidos, que están buscando la presencia de Dios. Son un aporte, se une el trabajo de ustedes con el del pastor, el del líder, Amén. y se puede edificar a la iglesia. Pero es triste, es lamentable cuando no existe esa unión, cuando no hay ese compromiso, esa búsqueda también, y lógicamente la iglesia recibe poco, muy poco. Es también un ministerio muy difícil, es un ministerio muy atacado también, se mueve mucho el enemigo tratando de desbaratar los ministerios, de apartarlos, de alejarlos, de que exista entre ellos rivalidad. Entonces yo creo que es muy importante la oración, el compromiso de oración, y que dentro de este ministerio también se levanten intercesores, o los mismos adoradores se conviertan en intercesores, para que velen, para que oren, para que este ministerio esté guardado, protegido, y lógicamente pueda ser un arma poderosa delante de su presencia para bendecir la congregación. Estamos llegando al final de esta transmisión, Verónica y Jerry, la hemos disfrutado mucho. Son jóvenes, son pareja, tienen 7 años. Un consejo para que las personas que lo ven al otro lado, cómo se puede mantener una relación de matrimonio en Dios, y cómo incluso se puede servir a Dios. O sea, no hay límite, no hay obstáculo. Podemos servir a Dios, podemos estar casados, podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas sin descuidar el hogar. Cuéntanos, para finalizar, cuál sería tu consejo a las personas que nos miran al otro lado de la pantalla. Bueno, mi consejo es que nunca tiene que irse de un hogar el amor. El amor, porque el amor lo puede todo. Así es. El amor lo soporta todo, y no tan solo en el área espiritual, sino también en el área personal. Nosotros podemos avanzar si hay amor, porque si no hay amor no tenemos nada. ¿De qué nos sirve nosotros
dice su palabra: si yo diera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si no tengo amor, de nada me sirve. Así mismo también es en lo que es la pareja. Si no hay amor, nada sirve. No sirve ir a la iglesia, no sirve servir a Dios, no sirve nada. Entonces, lo que a nosotros nos ha mantenido es la perseverancia, el amor, la honestidad también entre los dos. Eso es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y claro que fallamos. A veces, como todo hogar, no es perfecto. Yo siempre he escuchado decir, y más que todo mi mamá, que dice que nos preocupemos cuando en el hogar no hay por aquí una pequeña discusión o algo. Nos preocupemos cuando no hay eso, porque cuando no hay eso es porque algo está sucediendo, o ya no hay amor, o es que ya no se preocupan el uno por el otro. Entonces nosotros nos hemos mantenido así. Más que todo, hemos recibido muchas charlas de nuestros pastores. Ellos son nuestros mentores, nuestra ayuda. Ellos son los que cuando estamos así, que estamos mal, buscamos a donde ellos, y ellos nos ayudan a darnos cuenta de lo que podemos perder si nos enfrascamos en ese problema. Y a veces son problemas chiquititos que el enemigo por ahí se quiere meter y quiere hacer daño, pero nosotros no le damos cabida a eso. Nosotros respiramos profundo, caminamos. Eso hemos aprendido de nuestros pastores, porque a pesar de todo, ellos ahí han estado con nosotros. Amén. Hay mucha gente que dice: yo no necesito ir a una iglesia. Hay mucha gente que dice: bueno, yo creo en Dios. Pero no, están muy equivocados. Necesitamos a Dios, claro que sí, todos los días, las 24 horas del día. Pero necesitamos también un pastor, un guía, un líder, alguien que pueda orar por nosotros, alguien que nos pueda dar un consejo en algún momento determinado. Hay momentos cruciales en el matrimonio, en la vida, y necesitamos que alguien nos ayude, alguien ore, alguien nos dé un consejo. Y lógicamente para eso estamos los pastores. Jerry, tu consejo final a las personas que nos miran. Hay muchos jóvenes que nos están mirando, hay muchas parejas también que nos están mirando. ¿Cuál crees tú sería un consejo que tú les dejes en este día? El consejo que yo les puedo dejar en este hermoso tiempo es que si uno se casa o uno se une a una pareja, es para hacer feliz a esa pareja. Es decir, si yo me uní a Verónica, no es para yo ser feliz, porque yo estoy siendo egoísta. Estas son las palabras que el pastor derramó sobre mi vida una vez, y yo lo comprendí. Si yo me casé con ella o yo me hice de ella, es para que ella sea feliz. Y cuando yo logre que ella sea feliz, voy a recibir a cambio que ella me haga feliz a mí. Entonces eso es muy importante trabajar, porque muchas veces yo he visto muchas parejas que dicen: no, que yo me casé contigo para yo ser feliz. Pero no, está equivocado. Usted se casó para ser feliz a esa mujer, a esa joya que el Señor le entregó. Entonces cuando usted haga feliz a esa mujer le va a dar felicidad a usted. Entonces ese es mi consejo, mi corto consejo. Espero que lo tomen y lo pongan en práctica. Eso es muy importante. Amén. Agradecidos con Verónica, agradecidos con Jerry. Gracias por su tiempo, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que las personas al otro lado de la transmisión, al otro lado en sus casas, en sus hogares, hayan podido disfrutar de esta entrevista muy maravillosa, muy bonita, de dos jóvenes que sirven al Señor en el ministerio de alabanza. Vamos a terminar este tiempo orando. ¿Qué tal si oramos, Verónica y Jerry? Quiero orar por ustedes también. ¿Nos permiten? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada persona que nos ha escuchado, que nos ha estado mirando a través de esta transmisión, Señor, que hemos hecho desde acá, de la Iglesia Fundamentos de Dios. Padre, bendíceles, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que tu presencia les invada, les llene, Señor. Gracias por la vida de Verónica, le bendecimos. Por la vida de Jerry, le bendigo, Señor. Gracias por este ministerio, Señor, que tú estás levantando y que de seguro vas a seguir levantando con más poder, con más unción, con más gloria. Úsales grandemente para inspirar a otros jóvenes. Úsales, Señor amado, cada vez que ellos se paren en la plataforma, sea para transmitir vida, poder de Dios, palabra de Dios, Señor, sobre sus vidas. Oh Dios de la gloria, guárdalos y cuídalos, y que este ministerio pueda permanecer, Señor. Que ellos mantengan la humildad, la sencillez, y puedan tener el tacto, Señor amado, para poder, oh Dios mío, liderar bajo la guía de tu Espíritu Santo, liderar bajo los principios de tu palabra. Señor amado, gracias por ellos, gracias por la Iglesia Fundamento de Dios, por los pastores Felipe Lado y Angelita Duarte, quienes han sido los formadores de estos chicos. Les bendecimos también desde este lugar y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, y te pedimos, Señor amado, que tu iglesia se levante poderosa, los ministerios de la alabanza se levanten en cada iglesia, en cada ministerio, y así podamos glorificar, alabar y exaltar tu nombre hasta el día
en que suene la trompeta, hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Nos despedimos de esta transmisión. Les amamos, les queremos mucho y les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos veremos la próxima transmisión. Centro de Avivamiento Fundamento de Dios te invita a formar parte de sus servicios durante la semana. Martes de discipulado a las 7:30 de la noche. Adquiere conocimiento a través de la palabra. Jueves culto congregacional a las 7:30 de la noche. Jóvenes compartiendo un tiempo de intimidad con Dios. Todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y por último los domingos congregacionales a las 9:30 de la mañana. Estamos ubicados en la Ciudadela Los Vergeles, entre Avenida Paquilla y Gran Colombia. Para mayor información al 0988 32 50 25. Centro de Avivamiento Fundamento de Dios, un lugar para adorar.